Un vagabundo solitario entró a una lujosa subasta de caballos, sin dinero, sin intenciones, hasta que vio a un extraño semental blanco tirado en el suelo. Nadie lo quería, nadie lo entendía. Pero lo que ocurrió cuando aquel hombre se arrodilló junto al caballo dejó a todos sin palabras, y lo que vino después fue aún más impactante. Dale like y suscríbete al canal para descubrir el desenlace de esta historia emocionante. Y no te pierdas más relatos conmovedores como este. «Ese potro cuesta más que mi casa», murmuró un joven asistente, ajustándose la corbata mientras observaba a los caballos en fila en medio de la arena. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los focos iluminaban los cuerpos brillantes de los animales, recién bañados y peinados, cada uno acompañado por su cuidador personal. Los aplausos eran medidos, pero cargados de expectativa. Era el evento más exclusivo del año. La élite de la región se había reunido para demostrar poder y para comprarlo. Don Álvaro del Castillo, anfitrión y dueño del rancho, paseaba entre los asistentes con un puro encendido y una sonrisa calculada. Políticos, empresarios, criadores y herederos intercambiaban cifras en voz baja. Las copas de vino tintineaban entre risas contenidas. Era un desfile de soberbia. El subastador ajustó el micrófono y golpeó la mesa con fuerza. «Señoras y señores, ¿comenzamos con lo mejor de lo mejor?» El primer ejemplar fue un potro negro con músculos marcados. Apenas entró, se escucharon suspiros y murmuros de admiración. Tenía solo 3 años, pero ya había ganado carreras regionales. Las ofertas volaron alto. El comprador final, un magnate de Valencia, levantó la mano con desgano mientras cerraba un trato por teléfono. El segundo caballo, un alazán imponente, desfiló como si supiera que todos lo admiraban. Los aplausos crecieron. El ritmo era impecable. Hasta que, de pronto, algo rompió la armonía. «¿Qué es eso?», preguntó una mujer, frunciendo el ceño. 2 asistentes arrastraban por la arena a un semental blanco. No caminaba, tenía la mirada apagada, el cuerpo tenso. A simple vista, era un caballo hermoso, de líneas elegantes, crin larga, pero algo en él no estaba bien. «¿Está enfermo?». No responde. Parece sedado. ¿Quién lo trajo? El subastador dudó, carraspeó, leyó una hoja sin entusiasmo. «Ejemplar número 8. Semental blanco de linaje incierto. Requiere manejo especial. Precio base, 1000 euros». Un murmullo incómodo recorrió la tribuna. Algunos se reían, otros se giraban para no mirar. «Ni para embutidos sirve», bromeó un hombre provocando carcajadas. Don Álvaro no intervino. Estaba ocupado saludando a un senador. El caballo seguía en el suelo, con la respiración apenas perceptible. Nadie ofrecía nada. El subastador mantuvo el martillo en alto, esperando, pero el silencio era absoluto. Y entonces se escucharon pasos. Desde el lateral del recinto entró un hombre solo. Ropa sucia, barba larga, cabello recogido con una cuerda. Llevaba una mochila rota a la espalda y polvo en los zapatos. Su presencia desentonaba completamente con el resto. «¿Quién lo dejó pasar?», gruñó un guardia. Don Álvaro levantó la mano sin molestarse en mirar. «Déjalo. Si quiere mirar, que mire». El hombre no habló, no saludó a nadie. Caminó despacio hasta el centro de la arena, directo hacia el caballo blanco. Se arrodilló a su lado con movimientos suaves. Colocó una mano firme en la cabeza del animal. El silencio se hizo más pesado. «¿Qué está haciendo?», susurró una voz.
El caballo parpadeó. Fue apenas un gesto, pero se sintió como una explosión en la sala. Hasta ese momento no se había movido en absoluto. El vagabundo cerró los ojos por un instante. El caballo entonces exhaló profundamente y apoyó su hocico contra el pecho del hombre. El subastador reaccionó, incómodo. Bueno, si no hay ofertas, pasamos al siguiente. ¡Un momento!, gritó alguien desde el fondo. Todos se giraron, pero no por la voz. Era por lo que acababan de ver. El caballo blanco comenzó a moverse. Lentamente, con las patas temblorosas, se incorporó delante de todos. Y en ese instante, la subasta dejó de ser un evento. Se convirtió en un misterio. El semental blanco quedó de pie, tambaleándose apenas. Sus patas parecían de cristal, como si el más leve sonido pudiera hacerlas colapsar. La multitud observaba en un silencio que pesaba más que cualquier aplauso anterior. Nadie hablaba, nadie se movía. El hombre que se había arrodillado frente al animal seguía ahí, inmóvil, como si estuviera sosteniendo el alma del caballo con su sola presencia. Algunos lo reconocían vagamente: el loco que dormía bajo el puente viejo, el que siempre andaba con un perro callejero, el que hablaba solo por las tardes. Pero nadie sabía su nombre. ¿Lo está hipnotizando o qué?, murmuró una mujer, sin apartar los ojos del caballo. No, lo está despertando, susurró un joven mozo de cuadra, con una mezcla de temor y fascinación en la voz. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunos intentaban bromear, pero sus palabras se apagaban al ver cómo el animal, ese mismo que minutos antes parecía un cuerpo abandonado, ahora se incorporaba por completo y giraba la cabeza hacia su salvador. Los ojos del caballo estaban abiertos de par en par y ya no eran vacíos. Había algo allí, dolor, sí, pero también lucidez, reconocimiento, como si ese hombre lo hubiera traído de regreso de un lugar al que nadie más podía acceder. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó el subastador, aún con el martillo en la mano, sin saber si golpearlo o esconderlo. Don Álvaro se adelantó unos pasos. Su voz retumbó autoritaria. Ese caballo fue donado por un criador de las sierras del norte. Dijeron que era valioso, pero nunca se dejó montar. No responde a nadie. No come bien, no duerme, se echa como si esperara morir. Por eso lo subastamos tan bajo, para quitárnoslo de encima. Entonces, ¿por qué reacciona con él?, preguntó una joven vestida de gala, apuntando al vagabundo. Ni idea, pero no nos vamos a detener por eso, sentenció don Álvaro, mirando a los camarógrafos que ya empezaban a filmar con sus celulares. El subastador intentó retomar el control. Ofertas por el ejemplar número 8. 1.000 euros, 900, 800... Silencio. Vamos, señores, este animal acaba de levantarse, está vivo y en pie, es único. ¿Único?, se rió alguien entre dientes. Está loco, igual que el viejo ese. Algunos rieron, otros seguían en estado de duda, pero nadie levantaba la mano. El hombre seguía sin decir una palabra. Solo acariciaba el cuello del caballo, que ahora respiraba con más calma. De vez en cuando, el animal daba pequeños pasos, como si buscara asegurarse de que el suelo no se fuera a desvanecer bajo sus patas. Tal vez, dijo un inversionista al oído de su esposa, si lo compramos barato, podríamos revenderlo después. Ahora que todos están viendo... Ni se te ocurra, respondió ella. Ese animal no te pertenece, y ese hombre tampoco. ¿Qué estás diciendo?
Estoy diciendo que no es una historia para comprar, es para respetar. Esa frase, que nadie más oyó, flotó sin querer en el ambiente. Porque, aunque no se pronunciara en voz alta, todos empezaban a sentirla. Algo sagrado, aunque humilde, aunque cubierto de polvo, se había formado entre ese vagabundo y ese caballo blanco. Uno de los asistentes del evento se acercó con cuidado. «Disculpe, señor, ¿usted quiere llevárselo?» El hombre lo miró por primera vez, no con desprecio, tampoco con súplica, solo con verdad. «No tengo a dónde llevarlo». La respuesta, breve y cruda, sacudió incluso al subastador, que por fin bajó el martillo. «Pasamos al siguiente», dijo sin entusiasmo. Pero nadie escuchaba. Todos seguían mirando al caballo. Don Álvaro apretó los dientes y dio media vuelta, molesto. Aquella escena le había arruinado la dinámica perfecta del evento. Y lo peor, la gente lo sabía. «No quiero ese caballo en mis establos esta noche», gruñó al oído de un peón. «Haz que desaparezca». Pero no sería tan fácil, porque mientras los asistentes comenzaban a dispersarse, uno por uno, robando miradas al vagabundo y al animal, algo había cambiado. Ya no era solo un caballo raro, ni un viejo de la calle, era un misterio que nadie podía ignorar, y un vínculo que nadie podía explicar. Mateo no pidió permiso para entrar, nadie lo invitó. Y sin embargo, ahí estaba, mientras los reflectores iluminaban los cuerpos de los caballos más caros del país. Él avanzaba entre los pasillos con la ropa cubierta de tierra y la mirada fija en una sola dirección. Los guardias lo vieron desde lejos. Uno de ellos se movió hacia él, pero don Álvaro lo detuvo con un solo gesto seco de la mano. «Déjalo, que todos vean lo que se arrastra cuando uno abre las puertas al público». Las risas fueron contenidas, pero hirientes. Mateo seguía caminando. Sus pasos no eran inseguros, pero tampoco desafiantes. Parecía conocer cada rincón de esa arena, como si la hubiera recorrido en otra vida. Había polvo en sus botas, cicatrices en sus manos y un brillo extraño en sus ojos, un brillo que no era locura, era memoria. La mayoría de los presentes no lo recordaba. Otros lo confundían con algún viejo jinete fracasado, uno de esos que envejecen entre establos sin que nadie sepa su historia. Pero Mateo había sido alguien. Solo que el tiempo, el silencio y el abandono lo habían vuelto invisible. Se detuvo frente al semental blanco, que ya estaba de pie pero seguía temblando. No había cables, ni riendas, ni domadores que lo controlaran. Solo ese hombre, sucio y solitario, parado a unos centímetros de él. «¿Qué hace ese vagabundo ahí?», preguntó una señora con un abanico de plumas, sin ocultar el asco. «Es una vergüenza», murmuró otra. «Esto arruina toda la elegancia del evento». Pero Mateo no escuchaba, tampoco le importaba. Se agachó frente al caballo sin decir palabra y colocó la palma de su mano abierta sobre el pecho del animal. El semental dio un paso hacia atrás, dudando. Los músculos de sus patas se tensaron, como si estuviera a punto de huir, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el ritmo de la respiración de Mateo o el peso invisible de una historia compartida. Y entonces lo hizo. Apoyó suavemente su hocico contra la frente del hombre. La reacción fue inmediata, no un aplauso, no un grito. Fue un silencio de esos que hacen ruido, uno denso, lleno de confusión, incomodidad y algo más, respeto. Nadie se atrevía a interrumpir, ni siquiera don Álvaro. «¿Lo conoces?», le susurró un camarógrafo a un mozo del rancho.
Mi abuelo hablaba de él, dijo el joven sin dejar de mirar. Era entrenador. Bueno, no, era el mejor. Tenía una yegua que saltaba sin rienda. Dicen que hablaba con los caballos. Luego desapareció. ¿Por qué? Su hija murió. Tragedia fea. Desde entonces, él se fue. Se volvió sombra. Las palabras flotaron sin llegar del todo a los oídos de los demás, pero la verdad, de alguna forma, ya se sentía en el aire. Mateo seguía acariciando al caballo como si lo estuviera reconstruyendo desde dentro. No usaba técnicas, no daba órdenes, solo estaba ahí, presente, silencioso, firme. Un hombre de negocios con reloj brillante y chaqueta de lino se acercó lentamente. Oiga, si usted logra que ese animal lo siga, podría interesarme. Le doy algo por ayudarme a llevármelo. Mateo levantó la vista por primera vez. ¿A dónde lo va a llevar? A un rancho cerca de Sonora. Tengo espacio de sobra. ¿Y para su dolor? ¿También tiene espacio? El empresario sonrió, nervioso, como si creyera que se trataba de una broma. Pero los ojos de Mateo no se movieron. No estaba hablando de sentimentalismos, estaba hablando en serio. El hombre retrocedió y se perdió entre la multitud. Una niña de unos 8 años, sentada entre los escalones altos del graderío, bajó sin que sus padres lo notaran. Se acercó a Mateo y se agachó junto a él. «Señor, ¿cómo se llama el caballo?» Mateo la miró con suavidad, como si esa pregunta le hubiera dolido más que todas las ofensas del día. «No lo sé», dijo. Nadie se molestó en preguntarle. La niña acarició el lomo del animal con cuidado. Mi abuela dice que los caballos tristes a veces solo necesitan ser vistos. Mateo asintió con un leve gesto. El caballo cerró los ojos por un segundo. En paz. Las miradas ya no eran de desprecio, eran de duda, de vergüenza y de algo que nadie se atrevía a nombrar: admiración. No era solo un vagabundo y definitivamente no era solo un caballo. El subastador se aclaró la garganta con nerviosismo. Tenía el martillo en alto, pero ni una sola oferta se había hecho. Por primera vez en toda su carrera, el silencio del público le pesaba más que el bullicio. «Ejemplar número 8», insistió con voz forzada. «Semental blanco, único en su tipo, una oportunidad irrepetible». Nada. El caballo seguía de pie pero quieto, como si todo lo que tuviera que decir ya lo hubiera dicho con el gesto de apoyar su cabeza en Mateo. Algunos espectadores empezaban a distraerse, otros murmuraban entre sí lanzando miradas burlonas. «¿Único?», rió un hombre de lentes oscuros. «Único por mudo, tal vez». «Seguro está enfermo», comentó otro. «O tiene algo en la cabeza, mira esos ojos, como si viera fantasmas». Una mujer joven sacó su celular y tomó una foto del animal junto a Mateo. «Esto va directo a mi historia. Cuando tu evento de lujo se convierte en un espectáculo callejero». Su risa fue fría. Inmediatamente, otros empezaron a hacer lo mismo. «Nadie va a querer ese saco de huesos. Dénselo al vagabundo, a ver si lo usa de almohada». Las carcajadas estallaron, pero Mateo no se movió. Ni siquiera parpadeó. Solo mantuvo su mano firme sobre el cuello del caballo, que seguía respirando lento, como si el contacto humano fuera lo único que lo mantenía en pie. El subastador miró hacia don Álvaro, buscando algún tipo de indicación. El dueño del evento solo le lanzó una mirada de desaprobación y desvió la vista, fastidiado. «Última llamada», anunció el subastador.
¿Nadie? ¿De verdad nadie va a ofertar? Un silencio incómodo se volvió a instalar, y entonces una voz desde las gradas interrumpió. ¿Cuánto costaría llevárselo sin papeles? Todos voltearon. Era un hombre robusto, con camisa de botones abiertos y una cadena de oro al cuello. Tenía una sonrisa torcida y un tono que no pedía permiso. «Depende», respondió el subastador, algo aliviado. «¿Está usted interesado?» «Tal vez, pero no para cuidarlo. Para lo que yo quiero no necesita mucho más que carne en las patas». Mateo alzó la cabeza lentamente. «¿Qué quiere decir?» «Que lo llevaría al norte. Allá hacen falta animales para cargar. No importa si se quiebra en el camino, solo que aguante unas semanas». El caballo dio un leve paso hacia atrás, como si entendiera. Mateo se puso de pie. «No va a ir contigo». La tensión en el lugar se hizo densa. «¿Y tú quién eres para decidir?», preguntó el hombre ofendido. Mateo respiró hondo. No respondió. Dio un paso al frente, interponiéndose entre el caballo y el comprador. «¿Alguien más?», apresuró el subastador, visiblemente incómodo. «¿Alguna oferta seria?». El público guardó silencio, no por respeto, sino por incomodidad. Nadie quería quedar mal frente a los demás, nadie quería al caballo, pero tampoco querían quedar como los crueles de la historia. «Entonces pasamos al siguiente», dijo el subastador, bajando finalmente el martillo. Los asistentes comenzaron a murmurar nuevamente. La atención ya se estaba moviendo al próximo ejemplar, pero en el rincón del ruedo, el caballo blanco se mantenía junto a Mateo, como si supiera que en cualquier otro lugar no duraría ni un día más. Un joven trabajador del rancho se acercó a Mateo con cautela. «Señor, si no tiene a dónde ir, puedo dejarle un rincón en el establo trasero. No es mucho, pero hay sombra y agua». Mateo lo miró, agradecido, pero negó con la cabeza. «Gracias, muchacho, pero esto no es un favor para mí». «Entonces, ¿qué va a hacer?». Mateo acarició suavemente el rostro del caballo. «No lo sé. Solo sé que no se va con nadie que lo vea como una herramienta rota». En la tribuna, la niña de antes seguía sentada, abrazando sus piernas. Observaba todo sin parpadear. «Papá», le dijo al hombre que tenía al lado, «¿por qué nadie ayuda al caballo?». El hombre tragó saliva. No supo qué responder. El caballo, como si sintiera que era su última oportunidad, giró el cuello y rozó el brazo de Mateo con el hocico. No había fuerza, no había obediencia, solo conexión. Y aunque nadie dijo nada, en el fondo de esa arena decorada con banderas y luces, una verdad empezó a tomar forma. Ese caballo no era un desperdicio, era un espejo. Y Mateo era el único que se atrevía a mirarlo de frente. El caballo permanecía inmóvil, como una estatua abandonada en medio del ruedo. Sus patas temblaban levemente, apenas perceptibles para quien no supiera mirar. Sus ojos, abiertos pero apagados, parecían vacíos, hasta que Mateo se acercó de nuevo. Nadie lo detuvo esta vez. Los murmullos se apagaron. Las cámaras de los celulares volvieron a levantarse. Algunas miradas cargadas de burla ahora mostraban algo parecido a la expectativa, como si todos, aunque no quisieran admitirlo, esperaran ver algo extraordinario. Mateo se movía lento, sin apuro, no por cansancio, sino por respeto, como si cada paso hacia ese caballo blanco fuera sagrado. Se detuvo frente a él, no dijo nada, se arrodilló, igual que lo había hecho antes, pero esta vez con más firmeza.
Apoyó una rodilla en la tierra y extendió una mano hacia la cabeza del animal. Su palma se posó justo en la frente del caballo, entre los ojos, y entonces sucedió. El caballo parpadeó. Solo una vez. Un gesto simple, casi imperceptible, pero para quienes estaban ahí fue como presenciar un milagro, porque nadie, ni los domadores, ni los veterinarios, ni los asistentes del rancho, nadie había logrado una reacción de ese tipo. ¿Lo vieron?, susurró una mujer en la primera fila. Sí, lo hizo, parpadeó. ¿Y eso qué significa?, preguntó un joven con voz incrédula. Significa que está despierto, respondió otra persona, más vieja, con tono grave, y que alguien le habló sin palabras. Mateo no se movió. Mantuvo la mano en su lugar. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Luego apoyó la frente contra la del caballo. El animal no retrocedió, no bufó, no se tensó. Se quedó ahí, en silencio, aceptando ese gesto como quien recibe una promesa. Un pequeño grupo de invitados comenzó a acercarse al borde de la arena, cautivados por la escena. Algunos grababan, otros simplemente observaban sin atreverse a decir nada. La atmósfera del evento había cambiado por completo. Ya no se hablaba de precios, ni de pedigrís, ni de apuestas. Ahora todos querían entender qué estaba pasando entre ese hombre que no debía estar ahí y ese caballo que nadie comprendía. ¿Quién es ese tipo?, preguntó alguien con voz baja, como si el volumen pudiera romper el encanto. No lo sé, pero el caballo lo eligió, respondió otro, y eso no se compra. Desde el palco, don Álvaro apretó los labios. El espectáculo se le estaba yendo de las manos. Aquello que había comenzado como una subasta de lujo se había convertido en algo que no podía controlar, y lo odiaba. ¡Suficiente!, dijo de pronto, su voz retumbando por los altavoces. Este animal ya fue descartado. No hay ofertas. No tiene valor. ¡Sáquenlo de la arena! El eco de sus palabras flotó unos segundos en el aire, pero nadie se movió. Ni los asistentes, ni los mozos, ni Mateo. El caballo giró la cabeza lentamente hacia la fuente de ese grito. Sus orejas se movieron por primera vez desde que había sido traído. Y luego volvió a mirar a Mateo, como si entendiera, como si eligiera. Mateo se puso de pie. No dijo nada. Solo acarició una vez más el lomo del semental, luego caminó hacia el centro de la arena con pasos firmes, dejando al caballo detrás. «No lo saquen», dijo con voz ronca pero clara. «Denle un minuto más». «¿Para qué?», espetó don Álvaro desde lo alto. «¿Para que se caiga otra vez?». Mateo no respondió. El caballo, por su cuenta, comenzó a caminar. Primero lento. Una pata, luego otra, después con más decisión. Cruzó la arena hasta alcanzar a Mateo. Se detuvo justo a su lado y bajó la cabeza. Sus movimientos eran torpes, como si cada músculo estuviera aprendiendo a vivir de nuevo, pero estaban vivos. La multitud contuvo el aliento. Mateo giró la cabeza, miró al caballo y por primera vez en años sonrió. No con alegría, con alivio, con redención. Y aunque nadie lo notó en ese momento, un joven voluntario del rancho, oculto entre la sombra de un pilar, alzó su celular y tomó una foto. La imagen capturó justo el instante en que el caballo blanco rozaba con su hocico el hombro del hombre. Al fondo, la multitud estaba muda.
La elegancia de la subasta quedaba empequeñecida por la verdad que esa escena transmitía. Lo que se había roto no estaba perdido. Y a veces basta un solo toque para recordarlo. El caballo blanco seguía junto a Mateo, quieto pero alerta, con los ojos abiertos y brillantes. Ya no había vacío en su mirada. Había algo distinto, algo que nadie lograba definir con palabras, pero que todos sentían. Fue entonces cuando el murmullo comenzó. Primero leve, como el zumbido de insectos al anochecer, después más notorio. Un susurro que iba de boca en boca, de asiento en asiento, subiendo por las gradas como un viento nuevo. ¿Lo viste? Sí. Se ve diferente. No parece el mismo animal. ¿Qué está pasando? Algunos se levantaron de sus sillas sin darse cuenta. Otros se inclinaban hacia adelante, tratando de ver mejor. Había algo en la forma en que el caballo sostenía la cabeza, algo en su postura, como si la tristeza que lo arrastraba hubiera comenzado a soltarlo. Un fotógrafo de la prensa local, que había llegado sin muchas expectativas, enfocó su lente y tomó una serie de capturas rápidas. No eran fotos de un caballo bonito, eran documentos de un instante raro, el renacer de un ser olvidado. Mateo, por su parte, no parecía consciente del alboroto. Permanecía de pie, con una mano descansando sobre el cuello del animal. No hablaba, no miraba a nadie. Su mundo, en ese momento, comenzaba y terminaba con el caballo blanco a su lado. Desde el palco, don Álvaro seguía observando, ahora con el ceño fruncido y los dedos golpeando la baranda de madera. Su fastidio ya no era por la interrupción, sino por la pérdida del control. Su evento estaba siendo opacado por un vagabundo y un caballo inservible. Una historia que ni siquiera podía vender. ¿Qué están mirando todos?, murmuró con desdén a su asistente. Es solo un animal sucio y un viejo borracho, pero nadie lo escuchó. El foco de atención ya no era él. Un hombre mayor, de sombrero de ala ancha, se acercó al ruedo apoyado en un bastón. Caminaba con dificultad, pero con decisión. Era don Ernesto, uno de los criadores más respetados del norte. Había entrenado campeones, vendido sementales a Europa y conocía a los caballos como si pudiera hablar su idioma. Se detuvo junto a la cerca y entrecerró los ojos. «Ese no es el mismo caballo de hace 20 minutos», dijo en voz baja. «¿Cómo que no?», preguntó su nieto. «No en cuerpo, pero sí en alma», respondió don Ernesto. «Antes era una sombra, ahora es otra cosa. Y ese hombre», el viejo soltó una sonrisa torcida, «ese hombre no es un cualquiera, aunque parezca». Mientras tanto, el caballo dio un paso hacia adelante, luego otro. Su andar seguía siendo inseguro, pero ya no era forzado, no huía. No temblaba, caminaba como si hubiera recordado que podía hacerlo. La multitud contuvo la respiración otra vez. Mateo no lo guiaba, no lo empujaba, solo lo acompañaba, unos pasos detrás. Y aún así, el caballo avanzaba con la confianza de quien camina hacia su hogar. Una niña pequeña, sentada en las gradas junto a su madre, soltó la mano de ella y bajó corriendo hacia el borde de la arena. Los guardias se tensaron, pero nadie se atrevió a detenerla. La niña se apoyó en la valla y dijo con voz clara: «Se ve bonito cuando ya no tiene miedo». Mateo la miró por primera vez. Sus labios se curvaron apenas. El caballo giró la cabeza hacia ella y relinchó suavemente como si respondiera. Más murmullos, más cámaras, más celulares grabando.
Don Álvaro ya no soportaba más. ¡Basta! ¡Que alguien saque a ese animal! Esto es una subasta, no un circo de compasión. Su grito rebotó en las paredes del recinto y fue recibido con desaprobación, no con palabras, no con protestas, con silencio. Uno que hablaba más fuerte que cualquier reclamo. Incluso el subastador, que hasta hace poco seguía el guión al pie de la letra, permaneció inmóvil. No dijo nada, solo bajó la mirada. Mateo giró lentamente hacia don Álvaro. «No es compasión», dijo sin elevar la voz. «Es dignidad». La frase cayó como piedra en el centro del salón. Nadie respondió. Nadie se rió. El semental blanco se detuvo junto a Mateo. Ya no temblaba, respiraba con firmeza, observaba el recinto con la mirada de quien ha vuelto del abismo, y en la arena, entre polvo, luces y trajes caros, el susurro se convirtió en certeza. Algo estaba cambiando. El semental blanco se detuvo a mitad del ruedo. Sus patas, aunque firmes, revelaban el peso de un pasado que no terminaba de soltarlo. Cada músculo de su cuerpo parecía arrastrar años de abandono. No había música ni voz que guiara el momento. Solo el silencio, espeso y expectante, llenando cada rincón del recinto. Mateo dio un paso atrás, dejando espacio. El caballo bajó la cabeza. Y entonces, como si algo dentro de él recordara quién había sido alguna vez, empezó a moverse. Primero con la pata delantera derecha, luego la izquierda. Pequeños movimientos, medidos, casi imperceptibles. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de lucha. La multitud en las gradas se quedó quieta. Ni una tos, ni un susurro. Solo respiraciones contenidas, miradas clavadas, un murmullo ahogado cuando el caballo comenzó a doblar las patas traseras para echarse. Y luego, inesperadamente, cambió de dirección y buscó erguirse. Mateo no hizo nada, no lo tocó, no lo animó, solo lo miraba como si supiera que el gesto debía ser suyo y de nadie más. Y el caballo, como si respondiera a ese respeto, se levantó. No de un salto, ni con elegancia. Lo hizo con torpeza, con esfuerzo, con dolor. Las patas traseras primero. Después, todo su lomo subió temblando, como si cada vértebra se acomodara por primera vez en años. Se escuchó un jadeo en la multitud, un sollozo incluso de alguien que no pudo contener la emoción. Y cuando por fin estuvo completamente de pie, algo cambió en el aire. Ya no era solo un caballo que lograba ponerse en pie. Era un símbolo, una presencia, un recordatorio. Mateo bajó la mirada no por debilidad, sino por humildad, porque sabía que lo que acababan de presenciar no era suyo, era del animal, de su coraje. ¿Lo vieron?, murmuró alguien entre las filas de adelante. Se levantó solo. No fue solo eso, respondió otro. Fue como si se hubiera perdonado a sí mismo. En la parte trasera del recinto, uno de los entrenadores se quitó el sombrero en silencio. Había trabajado con cientos de caballos, pero nunca había visto algo igual. No con ese tipo de conexión, no con ese tipo de dolor. Don Álvaro se mantuvo en el palco, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Ya no daba órdenes, ya no hablaba. Estaba atrapado por la misma escena que despreciaba sin poder quitarle los ojos de encima. Una mujer mayor, con el cabello recogido y vestido sencillo, tomó la mano de su nieto. «Míralo bien, hijo. No todos los días uno ve un corazón sanar».
El niño asintió, sin entender del todo, pero con los ojos brillando. Mientras tanto, el caballo respiraba profundo. 1, 2, 3 veces. Su pecho se inflaba con fuerza. Su cuello se estiraba hacia el cielo polvoso de la tarde. Y por primera vez desde que había sido traído a ese lugar, relinchó. No fue un relincho fuerte, no fue desafiante, fue un sonido claro, crudo, como si hablara, como si dijera: «Aquí estoy, no he terminado». Mateo se acercó, colocó suavemente una mano sobre el lomo del animal, que ya no temblaba. El caballo no se apartó, tampoco se inclinó, permaneció firme, sintiendo esa mano no como guía, sino como compañía. La niña que antes había hablado se acercó nuevamente a la valla y dijo en voz baja: «Ese caballo ya no es triste». Un periodista captó la frase y la anotó de inmediato. Sabía que tenía en las manos algo más grande que una simple cobertura de subasta. Tenía historia, tenía verdad. Un hombre del jurado, de traje gris y corbata roja, se levantó lentamente de su asiento y comenzó a aplaudir. 1, 2, 3 aplausos. Luego, otra persona se unió, después otra, sin pedirlo, sin obligarlo. La arena se llenó de un aplauso lento, contenido, distinto a cualquier celebración anterior. Mateo no reaccionó, el caballo tampoco. No necesitaban aprobación, no buscaban aplausos, pero ahí estaban, de pie, frente a todos, sosteniéndose mutuamente sin decir una sola palabra, y en ese momento quedó claro para todos los presentes: ese caballo no había sido domado por la fuerza ni por la técnica. Había sido reconocido, visto, escuchado, y eso a veces vale más que cualquier entrenamiento. El aplauso se desvaneció lentamente, como una ola que retrocede en silencio, y en ese eco quedaron las miradas, miradas de asombro, de culpa y de cálculo. Porque en cuanto el caballo blanco volvió a relinchar, esta vez con el cuello erguido y los ojos encendidos, algo cambió en la manera en que muchos lo observaban. Ya no era el animal roto que nadie quiso. Ya no era la pieza que debía sacarse del ruedo para no arruinar el espectáculo. Era otra cosa ahora, algo valioso. Y en el mundo de las subastas, lo valioso siempre despierta apetito. ¿Quién es el dueño real de ese caballo?, preguntó un inversionista consultando su catálogo. Ese ejemplar fue donado sin registro formal. El propietario original pidió mantener el anonimato, dijo un asistente, leyendo rápido una hoja mal impresa. Entonces no hay obstáculo legal, concluyó el inversionista. Si no tiene dueño, puedo ofrecer 15.000 ahora mismo. Yo doy 20, lanzó otro desde el fondo. 25 y lo retiro hoy mismo, añadió un tercero, alzando la voz. Las manos comenzaron a levantarse como nunca antes. Las ofertas llegaron en cadena, unas tras otras, cada vez más altas, cada vez más ansiosas. Parecía que todos querían redimirse, o al menos comprar la redención. Mateo no reaccionó, no giró la cabeza, no levantó la voz, solo mantuvo su mano sobre el cuello del caballo, que respiraba con calma, ajeno al frenesí que ahora lo rodeaba. «Señor», dijo el subastador acercándose a Mateo con cautela, «escuche, esta podría ser una gran oportunidad para usted. Piénselo bien. Con una de estas ofertas puede tener un nuevo comienzo, una vida digna». Mateo desvió la mirada hacia él, no con enojo, sino con tristeza. «¿Usted cree que una vida digna se compra?». El subastador tragó saliva y retrocedió, sin saber qué responder.
Una mujer elegante, con botas finas y voz de mando, se acercó a la arena. Ese caballo tiene algo. Lo supe desde que lo vi. Me interesaría llevarlo a mi criadero en Guadalajara. Tengo espacio, veterinarios, gente que lo cuidaría bien. Podría hacerle una buena vida. Mateo la miró. Esta vez habló con voz serena, pero firme. ¿Usted vio algo en él antes de que se levantara? La mujer bajó los ojos, atrapada en la verdad de la pregunta. Yo lo vi, interrumpió un joven con sombrero de paja y camisa arremangada. No cuando se levantó, lo vi cuando estaba echado, cuando nadie lo miraba, y también vi a este hombre arrodillarse. Él no lo tocó para venderlo, lo tocó para que volviera. Don Álvaro se adelantó al centro del palco con los brazos cruzados. ¿Y entonces qué proponen? ¿Que nos olvidemos de las ofertas? ¿Que dejemos que un vagabundo se lleve un caballo que ahora vale miles? No me lo quiero llevar, dijo Mateo con la voz quebrada por primera vez. Solo no quiero que lo destruyan. Nadie va a destruirlo, respondió el empresario de la cadena dorada. Solo vamos a ponerlo a trabajar. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Y quién va a enseñarle a confiar de nuevo después? El silencio cayó otra vez. Esta vez, más pesado, más honesto. El caballo giró la cabeza hacia Mateo, rozando su brazo con el hocico. Sus ojos estaban tranquilos, ya no buscaban huida, buscaban permanencia. Un reportero joven levantó la mano desde un rincón. Y si no se trata de quien lo compre, sino de quien lo entienda, todos lo miraron. Este hombre no ofreció dinero, no pidió permiso, solo se acercó y el caballo despertó. ¿Qué precio tiene eso? La pregunta quedó suspendida. Mateo acarició la frente del animal. Este caballo no necesita ser salvado. Solo necesita no volver a ser traicionado. Un hombre del personal del rancho, el mismo que antes había ofrecido sombra y agua, se adelantó desde el corral. Yo tengo una idea. Tenemos un refugio pequeño, allá detrás del cerro. Nada lujoso, pero limpio. Hay niños que aprenden a cuidar, a escuchar. Si este señor acepta, podríamos recibirlos a los dos. Mateo lo miró. El caballo también, y en los ojos de ambos hubo un sí sin palabras. Las ofertas cesaron, las manos bajaron, porque por primera vez en esa arena alguien había elegido algo que no se podía comprar. El caballo blanco seguía junto a Mateo, como una sombra fiel, con la cabeza baja pero los ojos atentos. La tensión de minutos antes había desaparecido. Ya no había manos levantadas ni gritos de oferta, solo una calma frágil, como la que precede a una confesión. En una esquina del recinto, un joven con una pequeña cámara colgada al cuello se acercó con pasos medidos. Llevaba horas tomando fotos del evento para una revista local, pero en cuanto vio al semental incorporarse, supo que había una historia que ningún lente podía capturar. «Señor», dijo con voz suave, deteniéndose a un par de metros. «Disculpe que lo moleste. Me llamo Julián. Estoy cubriendo el evento para Revista Rancho Abierto. Quería hacerle unas preguntas, si no le molesta». Mateo no respondió de inmediato. Levantó la vista, lo observó sin desconfianza, y luego asintió con la cabeza. Julián activó la grabadora de su celular. ¿Cuál es su nombre completo? Mateo Castañeda. El nombre no provocó ninguna reacción entre los presentes, pero Julián lo sintió. Algo en ese nombre le sonaba familiar, como un eco lejano. ¿Y de dónde es? De donde ya no queda nada,
respondió Mateo, sin ironía, sin tristeza. De un lugar que se fue conmigo. El joven lo miró con respeto. Sabía que no debía presionar. ¿Qué vio en el caballo que nadie más vio? Mateo acarició el cuello del animal antes de hablar. Me vi a mí, roto, asustado, silencioso, a punto de rendirse. Julián tragó saliva, bajó la mirada por un segundo. ¿Usted trabajó con caballos antes? Mateo soltó una pequeña risa seca, antes de olvidar quién era. Sí. ¿Dónde? Mateo dudó, luego señaló hacia el norte con la barbilla. En los llanos de Zacatecas. Tenía un rancho con mi hija. Era un sitio pequeño, pero ahí nacían los caballos más nobles que hayas visto. No teníamos mucho, pero ellos tenían nombre antes que precio. Julián sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó con el rancho? Un incendio, por una tormenta seca. El granero colapsó con mi hija adentro. Solo teníamos un caballo que pudo romper la puerta, pero se asustó y yo... Mateo tragó saliva. Yo no llegué a tiempo. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el viento pareció detenerse. Después de eso, me fui, continuó Mateo. Me alejé de todo. Dejé de tocar caballos. Dejé de hablar. Dormí en estaciones de autobús, en plazas, en aceras, hasta que lo vi a él. Mateo miró al caballo blanco con ternura. En su silencio reconocí el mío. No es que no quiera vivir, es que nadie le dio un motivo para quedarse. Julián ya no escribía, lo escuchaba como quien recibe una confidencia sagrada. Y ahora él se levantó, y cuando lo hizo, sentí que yo también podía. Una lágrima cayó por la mejilla del joven sin que él lo notara. Guardó su celular sin detener la grabación. ¿Puedo publicar su historia? Mateo lo pensó unos segundos. Sí, pero no la mía, la de él. Julián asintió. ¿Tiene nombre? Aún no, dijo Mateo. No quiero ponérselo yo. Él lo elegirá cuando esté listo. ¿Y si la gente quiere ayudar? Que no manden dinero, respondió Mateo con firmeza. Que miren a los suyos, que no esperen a que se rompa algo para darle valor. Si hacen eso, ya es suficiente. En ese momento, el caballo dio un paso adelante, como si la entrevista también fuera suya. Julián tomó una foto sin pensarlo. Mateo con la mano en el pecho del animal, los dos de perfil, con la arena a sus pies y las sombras largas del atardecer cubriéndolos. La imagen, sin saberlo, se volvería viral. Pero en ese instante no había redes, ni titulares, ni audiencia. Solo un joven que descubría la verdad detrás del silencio de un hombre, y un caballo que poco a poco dejaba de ser un misterio para convertirse en milagro. La foto que Julián tomó se volvió más poderosa de lo que imaginaba. La subió esa misma noche, acompañada de un breve texto. Un hombre sin nada devolvió el alma a un caballo que todos daban por perdido. No pidió dinero, solo respeto. Para el amanecer del día siguiente, la imagen ya había cruzado fronteras. Cientos de comentarios, miles de compartidos. Pero más allá de la viralidad, algo despertó en la gente, la necesidad de saber quién era ese hombre. Y fue así como el nombre Mateo Castañeda empezó a circular entre voces que lo habían olvidado y otras que nunca lo dejaron ir. En un rincón del estado de Zacatecas, don Aurelio, viejo criador retirado, encendía su radio cuando escuchó el apellido. Castañeda, susurró deteniendo su taza de café. No puede ser...
Llamó a su hija, le mostró la imagen. Ella palideció. «Papá, ese no es...». «Sí, ese es Mateo, el mejor que tuvimos, el que entrenaba sin látigo, el que le hablaba al viento y los caballos lo seguían». La noticia se regó como pólvora en los pueblos ganaderos. Los más viejos lo recordaban por su estilo, los más jóvenes por las leyendas, lo llamaban el que domaba con el alma. Y entonces reapareció la historia que nadie quería recordar. Años atrás, Mateo vivía con su hija Camila en un pequeño rancho rodeado de mezquites y tierra roja. No era rico, pero tenía todo lo que amaba. Su hija, su perro y 6 caballos que entrenaba como familia. Uno en particular, un semental oscuro de nombre Huracán, había sido criado por él desde potrillo. Tenía una fuerza inusual, ojos brillantes y un carácter indomable, pero con Mateo obedecía, lo respetaba. Camila, con tan solo 12 años, soñaba con ser jinete. A escondidas, montaba a Huracán en el corral trasero. Mateo lo sabía, pero nunca la detuvo. Confiaba en ella y en su caballo, hasta que vino la tormenta. Una noche, mientras la lluvia caía sin previo aviso, un rayo partió el viejo granero en 2. El fuego se propagó rápido. Huracán, asustado, se soltó de su establo y corrió sin rumbo. Camila, al escuchar los relinchos, entró para calmarlo. Nunca salió. Mateo llegó segundos tarde. El humo, el calor, los gritos. Huracán rompió una viga intentando salir. Camila quedó atrapada. Mateo la sacó entre las brasas, pero no a tiempo. Murió en sus brazos, con la ropa chamuscada y una flor de papel aún en la mano. El rancho se quemó por completo. Mateo desapareció al día siguiente. Huracán fue vendido a precio bajo. Nadie volvió a saber de él. Volviendo al presente, Julián leyó cada fragmento que le llegaba con el corazón encogido. Entendía ahora el silencio de Mateo, su mirada, su forma de tocar al caballo blanco como si lo estuviera reparando desde dentro. Esa mañana se atrevió a buscarlo en el pequeño refugio al que lo habían llevado con el caballo. Era un terreno humilde, con un par de establos improvisados, una cerca mal clavada y sombra de eucaliptos. Mateo estaba ahí, sentado en una cubeta volteada, limpiando las pezuñas del caballo. «¿Sabes quién soy?», dijo sin voltear al sentir los pasos de Julián. «Sí», respondió el joven con respeto. Mateo suspiró sin detenerse. «¿Lo leíste todo?». «Lo suficiente». «Entonces, ¿sabes por qué me fui?». Julián se sentó en el suelo a un par de metros. No sacó la cámara, no encendió el celular, solo lo escuchó. «Después de Camila, dejé de creer. En mí, en los caballos, en el perdón. Caminé por años como si esperara que el mundo se olvidara de mí, hasta que vi a este caballo, tirado como yo, con ojos vacíos como los míos, y algo me empujó a acercarme». El semental blanco relinchó suave, como si confirmara cada palabra. «¿Cómo se llama?», preguntó Julián. Mateo lo pensó. «No lo sé aún, pero cada día está más cerca de decirlo con los ojos». Julián sintió un nudo en la garganta. «¿Y tú? ¿Qué quieres hacer ahora?». Mateo dejó la herramienta a un lado, acarició la crin del caballo. «Quiero quedarme donde ya no me duela quedarme. Y si puedo, enseñar a otros a escuchar, como este caballo me enseñó de nuevo a vivir». Ese día, Julián escribió una nueva nota. No hablaba del escándalo de la subasta ni de la cifra que se perdió. Hablaba de la historia detrás del hombre, del dolor que lo moldeó y de la segunda oportunidad que brota cuando uno aprende a mirar distinto.
Y por primera vez en muchos años, el nombre Mateo Castañeda no dolía, palpitaba, como un corazón que decide volver a latir. La historia de Mateo ya no era solo una anécdota en redes sociales, era un fuego silencioso que se extendía entre los asistentes de la subasta, entre criadores, compradores, periodistas y trabajadores del rancho. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero todos estaban hablando de lo mismo: el hombre que se levantó de las cenizas y el caballo que decidió volver con él. Aquel rincón del refugio improvisado, donde Mateo cuidaba al semental blanco, se convirtió en punto de peregrinación. Algunos iban con curiosidad, otros con remordimiento, y unos cuantos con intenciones menos puras. Uno de los primeros en llegar fue don Emiliano Vargas, un empresario ganadero del norte. Vestía como quien se sabe importante: sombrero fino, botas bordadas y un perfume que llegaba antes que él. Mateo saludó, extendiendo la mano. No sé si te acuerdas de mí, compartimos jurado en la Expo de San Luis, hace como 15 años. Mateo le devolvió una mirada neutra. Sí, me acuerdo. Me alegra verte de nuevo, y más así. La historia tuya y de ese caballo es poderosa. Mateo no respondió. Seguía cepillando al semental, que rumiaba tranquilo bajo la sombra. Don Emiliano se aclaró la garganta. Mira, vengo con una propuesta seria. Tengo un rancho en Durango con todo lo necesario. Podría darte trabajo como entrenador. No necesitas volver a las calles. Este caballo podría ser la imagen de un nuevo programa que quiero lanzar. Rescate y Redención se llamaría. Historias que inspiran. Tú serías el rostro. Mateo se detuvo. Lo miró sin dureza, pero con la misma frialdad con que se mira a quien llega tarde a lo esencial. ¿Y él?, preguntó, señalando al caballo. Claro, él también. Sería parte del proyecto. Fotografías, grabaciones, presentaciones. Hasta podríamos llevarlo a escuelas. Mateo volvió a cepillar sin decir palabra. El caballo giró las orejas, incómodo con la presencia del visitante. «Entonces, ¿qué dices?», insistió don Emiliano. «Te ofrezco sueldo, vivienda, comida y dignidad». Mateo soltó una pequeña risa por la nariz. ¿Dignidad? No sabía que eso venía con contrato. Don Emiliano forzó una sonrisa. «No me malinterpretes. Solo quiero ayudarte». «Si quiere ayudar», dijo Mateo sin levantar la voz, «done medicinas al refugio o traiga alfalfa, pero no le ponga precio a algo que usted no estuvo dispuesto a mirar cuando yacía en el suelo». El empresario apretó los labios, se acomodó el cinturón y se retiró en silencio. Apenas él se fue, llegó otro, y luego otro. Influencers, marcas de alimento para animales, fundaciones, canales de televisión, todos querían un pedazo de la historia. Pero Mateo solo repetía la misma frase: «No está en venta, ni él ni yo». Esa misma tarde, una reportera de voz suave y mirada honesta se sentó junto a Mateo con una bolsa de pan de elote. No llevaba cámara ni micrófono, solo cuaderno y tiempo. «No quiero una exclusiva», dijo, «solo escucharte, si me dejas». Mateo asintió. Ella sacó un termo y le ofreció café. «¿No sientes rabia por todo lo que se perdió?». Mateo sopló la taza antes de responder. «La sentí, años, pero aprendí que la rabia consume al que la carga. Me quedé sin nada porque me aferré a lo que no podía cambiar. Hoy solo quiero cuidar lo que sí puedo». «¿Y qué es eso?». Mateo miró al caballo.
que dormía bajo el árbol más grande del refugio, con la respiración profunda de quien por fin descansa. Esto, que él no vuelva a sentirse invisible, que yo no vuelva a ser sordo ante lo que me grita el silencio. La reportera anotó con tinta apretada, luego cerró el cuaderno. «Gracias», dijo con voz quebrada. «A veces uno escribe para otros, pero hoy escribí para mí». Antes de irse, dejó una bolsa de avena al lado del corral. El rumor creció. Mateo no quiere fama, solo quiere paz. Y eso, irónicamente, lo hizo aún más valioso para quienes no entienden que no todo se compra. Pero en medio de ese circo externo, el refugio comenzó a florecer. Vecinos donaban alimento. Niños visitaban al caballo y aprendían a mirarlo sin juzgar. Veterinarios se ofrecían a revisarlo gratis. El caballo, por su parte, ya caminaba con firmeza y relinchaba cada vez que veía a Mateo con una cubeta. «Sabes que podrías tenerlo todo de nuevo», le dijo un día Julián. «Terreno, caballos, un nombre en el gremio». «No quiero tenerlo todo», respondió Mateo mirando el cielo. «Quiero tenerlo justo, y esta vez sin perderme a mí». Y así, bajo un techo improvisado, con manos llenas de cicatrices y un caballo que ya no bajaba la cabeza, Mateo encontró su segunda oportunidad. No donde todos buscaban éxito, sino donde, por fin, pudo volver a respirar. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un naranja profundo. El polvo en el aire brillaba como si cada partícula guardara una historia. En el corral improvisado del refugio, el caballo blanco masticaba lentamente su alimento, mientras Mateo lo observaba desde una banca de madera mal clavada. No decía nada. No necesitaba decirlo. El silencio se había vuelto su idioma y el caballo su único interlocutor verdadero. Julián se había ido horas antes, después de ayudar a levantar unas cercas y organizar donaciones. Y aunque la calma ya reinaba en ese pedazo de tierra olvidada por los mapas, alguien más se acercaba por el sendero polvoriento. Era Andrés, el empleado más joven de la subasta. Nadie lo había notado ese día. Su trabajo era llenar bebederos, limpiar herramientas y correr cuando alguien chiflaba. Pero él sí había notado a Mateo, desde el primer momento, desde la forma en que se arrodilló hasta el instante exacto en que el caballo parpadeó. Caminaba nervioso, con la gorra entre las manos. «¿Se puede?», preguntó con timidez, quedándose fuera de la cerca. Mateo levantó la vista, midió su presencia y asintió con un movimiento leve. «Traje esto», dijo el joven, sacando una bolsa de tela que colgaba de su hombro. «Es avena con manzanilla. Me enseñaron que ayuda con el estrés, en los caballos y a veces en uno también». Mateo tomó la bolsa, la olió y luego miró al muchacho. No dijo nada, pero sus ojos hablaron por él. Andrés tragó saliva. «He estado pensando en todo esto, en lo que pasó, en lo que usted hizo, y no dejo de sentir que algo debe salir de esto, no solo para el caballo, para usted también». Mateo volvió la mirada al animal, que ya caminaba hacia él con curiosidad por el aroma nuevo. «Yo trabajo también en un refugio que queda al otro lado del canal. No es grande. Son unos terrenos que una maestra jubilada donó. Tenemos gallinas, 2 burros viejos y 3 caballos rescatados. Es humilde, pero digno». Y pensé... Se detuvo. Dudó. Mateo lo miró con paciencia. «Pensé que tal vez usted querría ayudarnos», dijo por fin. «Nadie allá sabe lo que usted sabe. Podríamos aprender de usted, y este caballo... Bueno,
Tendría espacio, sombra, y nadie lo empujaría a hacer nada que no quiera. No tendríamos sueldo, pero sí comida, cama limpia y compañía. Es poco, pero es real. El silencio que siguió no fue incómodo, fue largo, sí, pero necesario. Mateo procesaba cada palabra con la misma lentitud con que aprendió a volver a vivir. El caballo se acercó y metió el hocico en la bolsa que Mateo aún sostenía. Él la sostuvo firme, dejando que comiera despacio. Andrés bajó la vista, esperando un rechazo. Estaba acostumbrado a recibirlos, pero entonces lo inesperado ocurrió. Mateo sonrió, no una sonrisa amplia ni repentina. Fue pequeña, apenas una curva en la comisura de sus labios. Pero era real, y para quien no había visto sonreír a ese hombre en todo el evento, era suficiente para entender que algo había cambiado. «¿Cuál es el nombre del refugio?», preguntó Mateo con voz ronca pero firme. Andrés se sorprendió. «No tiene, nunca le pusimos uno. Pensamos que era innecesario. Entonces pongámosle uno», dijo Mateo. «Uno que el caballo también pueda llevar». Andrés se rió aliviado. «¿Usted acepta?», Mateo acarició el lomo del caballo. «Acepto quedarme mientras él quiera quedarse. Después, ya veremos». Al día siguiente, los tres partieron al amanecer. Un camión prestado por un vecino transportaba al caballo, que subió sin miedo, sin protestas. Andrés manejaba. Mateo iba al lado, con una mochila pequeña y un cuaderno viejo bajo el brazo. No llevaba equipaje, solo recuerdos, y la esperanza de construir algo más ligero. El refugio era como Andrés lo había descrito, sencillo, con cercas torcidas, sombra de árboles y una paz que no se compraba en ningún lado. Los animales lo recibieron con curiosidad. El caballo olfateó el aire, reconoció la tierra y sacudió la crin como si aprobara el lugar. Mateo bajó del camión. Miró alrededor. Luego tomó un trozo de madera viejo, lo apoyó contra un tronco y lo comenzó a lijar con un cuchillo de campo. «¿Qué haces?», preguntó Andrés. «Una placa», respondió Mateo. Los lugares sin nombre se olvidan fácil. Horas más tarde, con manos llenas de polvo y astillas, clavó la madera a la entrada del corral. «Refugio mirada limpia», decía. «Porque a veces», explicó, «lo único que uno necesita para empezar de nuevo es que alguien lo mire sin juicio». Y esa tarde, por primera vez, Mateo se permitió quedarse, no solo en un lugar, sino en paz consigo mismo. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre los cerros cuando el caballo blanco cruzó el campo abierto por primera vez. No había riendas, ni gritos, ni cercas que lo detuvieran. Solo la brisa tibia de la mañana y una extensión de tierra que, aunque modesta, sabía ahogar. Galopaba con fuerza, con las patas firmes y la crin al viento. Era como si el peso de los años, del abandono, de las miradas que lo juzgaron en silencio, se deshiciera con cada zancada. Y mientras corría, los pájaros se alzaban del pasto como si celebraran su regreso a la vida. Desde la sombra de un árbol, Mateo lo observaba en silencio. Sostenía una cubeta de maíz partido en una mano y un balde de agua fresca en la otra. Había comenzado su día como todos los anteriores, desde su llegada al refugio, alimentando a los animales, limpiando corrales, revisando las cercas, pero cada mañana, antes de todo, se tomaba un momento para verlo correr, porque ese galope no era cualquier galope, era libertad, era dignidad recuperada, era lo que Mateo creía haber perdido para siempre. «¡Corre, bonito!», dijo una voz detrás de él. Era Andrea,
una niña de unos 10 años que venía cada semana con su madre a ayudar en el refugio. Tenía los pantalones manchados de tierra y las uñas llenas de pasto seco, pero los ojos limpios y atentos. «Corre como si por fin supiera que nadie lo va a atar», respondió Mateo sin apartar la vista del caballo. «¿Y tú también te sientes así?». Mateo no contestó enseguida. Miró hacia el campo, respiró hondo y luego bajó la mirada hacia la niña. «Estoy aprendiendo». A medida que los días pasaban, el refugio comenzó a llenarse de nuevas caras. No eran reporteros ni empresarios, eran vecinos, estudiantes, maestros jubilados, jóvenes con ganas de ayudar, aunque no supieran cómo. Todos llegaban por la misma razón. Habían escuchado que en ese rincón de tierra alguien había hecho algo distinto. No había espectáculos, no había fama, solo animales que aprendían a confiar y personas que aprendían a mirar. Mateo no hablaba mucho, nunca lo hizo, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. «No le hables al caballo si llevas prisa», le dijo un día a un adolescente que quería acariciar al semental blanco con brusquedad. «Primero respira tú y luego él». Otras veces solo observaba y corregía con gestos. Si alguien sujetaba una cuerda con miedo, él se acercaba, la tomaba con suavidad y la colocaba en las manos del otro, despacio, sin palabras. Y el mensaje se entendía igual. Los niños se acercaban sin temor. Algunos lo llamaban Don Mateo, otros simplemente el Señor de los Caballos. Para todos, él era una especie de guardián silencioso, de esos que no se imponen, pero que enseñan con la sola presencia. El caballo blanco, al que aún no habían nombrado, se había vuelto el corazón del lugar. A veces galopaba solo, otras veces se dejaba cepillar por las manos pequeñas de los niños. No todos los días estaba de buen humor, pero nadie lo forzaba. Aprendieron a dejar que él marcara el ritmo. Una tarde, Mateo se sentó bajo el mismo árbol de siempre, con su cuaderno en el regazo. Lo abría todos los días, pero no escribía nada, solo pasaba las páginas, como si estuviera esperando las palabras correctas. Esa tarde, después de ver al caballo rodar en la tierra y sacudirse con gusto, escribió una sola línea: «El alma también necesita espacio para correr». Andrés, el joven del refugio, lo miraba con admiración contenida. A veces lo ayudaba a cargar cubetas, otras a construir corrales, pero sobre todo lo escuchaba. «¿Nunca pensaste en volver a entrenar caballos?», le preguntó una tarde mientras recogían estiércol. «No», respondió Mateo, «porque ahora sé que no se trata de entrenarlos, se trata de acompañarlos, y eso no necesita látigo ni aplausos, solo tiempo y corazón», añadió Andrés. Mateo lo miró de reojo y sonrió. El caballo blanco, al que todos empezaban a llamar Valle, en honor al terreno que lo recibió, era distinto ahora. Su pelaje estaba limpio, sus ojos brillaban y ya no se echaba por horas en la sombra como antes. Paseaba por el refugio con la seguridad de quien sabe que, por fin, pertenece. Una tarde, mientras corría junto a otros 2 caballos viejos del refugio, Mateo se acercó al portón y clavó una nueva tablilla de madera. «Aquí nadie vale por lo que hace, sino por lo que es». Nadie aplaudió, pero todos lo leyeron y entendieron, porque ese era el verdadero cambio, no solo en el caballo, no solo en Mateo, sino en todos los que, al mirar al animal correr libre por el campo, recordaban que ellos también podían hacerlo,
Una mañana cualquiera, mientras Mateo reparaba una cerca torcida con Andrés, el viejo celular del joven comenzó a vibrar sin parar. Primero fue una notificación, luego 5, luego más de 30 en cuestión de minutos. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo sin dejar de martillar. «No sé», respondió Andrés, sacando el celular del bolsillo trasero. Su ceño se frunció al instante. «Espera, esto es de la subasta». Mateo levantó la mirada. En la pantalla, una publicación encabezaba las tendencias nacionales. Era una imagen, la imagen, tomada días atrás por Julián, el joven fotógrafo de Rancho Abierto. Mostraba a Mateo arrodillado, con la mano sobre la cabeza del caballo blanco aún echado en la arena. Al fondo, una multitud elegante lo miraba, boquiabierta, incapaz de comprender lo que estaba presenciando. Pero lo que hizo que esa foto trascendiera no fue la técnica ni el encuadre, fue la verdad que contenía. El texto que la acompañaba era simple. El día que un hombre sin nada tocó el alma de un caballo y lo despertó frente a quienes no supieron verlo. Andrés abrió la nota completa y comenzó a leer en voz alta. Hablaba del pasado de Mateo, del incendio, de Camila, del silencio que vino después y del momento exacto en que decidió levantarse otra vez. Mateo lo escuchaba en silencio, clavando la última estaca en la tierra. «Esto está en todas partes», dijo Andrés. «Ya cruzó a Sudamérica, está en medios de España y hasta salió en un portal de noticias en Estados Unidos». Mateo enjugó el sudor de su frente con el dorso de la mano. «¿Y qué se supone que haga con eso?» «Nada», respondió Andrés sonriendo, «porque la imagen habla por ti». En los días siguientes comenzaron a llegar cartas. Primero fueron correos electrónicos enviados al blog de Julián, luego mensajes escritos a mano, llegados en sobres con remitentes de pueblos que Mateo ni siquiera conocía, padres que agradecían la historia porque sus hijos, después de leerla, pidieron visitar un refugio, maestros que usaban la imagen como ejemplo de empatía en sus clases, gente que había perdido a alguien y por primera vez en años sentía que no estaban solos en su duelo. Pero hubo una carta que Mateo guardó sin mostrar a nadie. Era de una mujer en Aguascalientes. Decía: «Mi hija falleció hace 2 años. Nunca supe cómo seguir, hasta que vi cómo miraste a ese caballo. Me diste permiso de volver a mirar a los míos». Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó junto al corral de Valle, mirando la luna llena reflejada en sus ojos tranquilos. «Parece que sin querer hicimos ruido», le susurró al caballo. «Y todo por quedarnos en silencio». La viralidad de la imagen trajo más que atención mediática. Llegaron donaciones, fardos de pasto, material de construcción, medicinas, herramientas. Gente de distintos estados se ofreció a levantar nuevos corrales, a ayudar con los techos, a construir un aula donde se pudiera enseñar a los niños lo que Mateo hacía sin necesidad de palabras. «Esto ya no es un refugio», dijo Andrés mientras descargaban sacos de alimento. «Es un faro». Mateo lo miró sin entender. «Un lugar que ilumina sin moverse», explicó el joven. «Todos vienen a ver qué lo hace brillar». Un día, Julián volvió. Traía consigo un sobre grueso. «Me lo mandaron de la redacción de un periódico internacional», dijo. «Lo quieren publicar como portada de fin de año. Dicen que la llaman la foto de la esperanza». Mateo no respondió. Observó la impresión con detenimiento. Era la misma imagen, pero ahora impresa en papel grueso, con los colores más vivos.
Podía verse el contraste entre él, de rodillas, cubierto de polvo, y la multitud lujosa al fondo, y en el centro el caballo blanco, entre mundos. «¿Qué piensas?», preguntó Julián. Mateo dobló el papel con cuidado y lo guardó en su cuaderno, donde dormían las pocas palabras que había escrito desde su llegada. «Pienso que si esa imagen va a viajar por el mundo, más vale que el mundo sepa que no salvé al caballo. Él me salvó a mí». Días después, Mateo clavó otra placa de madera en la entrada del refugio, justo al lado de la que decía: «Aquí nadie vale por lo que hace, sino por lo que es». La nueva decía: «Cuando el mundo te mire por lo que aparentas, recuerda que un caballo tirado y un hombre roto fueron noticia por levantarse juntos». Y ahí quedó, como huella, como testimonio, como la certeza de que hay imágenes que no solo capturan el momento, también capturan el alma. El refugio amanecía envuelto en neblina, con el aroma húmedo de la tierra recién regada por la brisa nocturna. Las ramas de los árboles se mecían suaves, como si también despertaran, y entre los sonidos del campo comenzaba a oírse el trote pausado del caballo blanco. Mateo ya estaba de pie. Siempre era el primero. Había aprendido a levantarse antes del sol, no por costumbre, sino porque en esos minutos de silencio, antes de que llegaran los niños, los voluntarios, las visitas, encontraba claridad. Se sentó frente al viejo tronco que usaba como mesa. Sobre él, una tabla de madera lijada esperaba. En una mano sostenía un clavo pequeño. En la otra, un cuchillo con la hoja gastada pero firme. Respiró hondo. A su lado, el caballo comía con tranquilidad, las orejas moviéndose de vez en cuando como si supiera que algo importante estaba por suceder. Mateo comenzó a tallar, lenta, cuidadosamente, letra por letra. R-E-S-C-A-T-E. Ese era el nombre. No lo eligió por lo simbólico, ni por lo que la gente había dicho en redes, ni por lo que había leído en las cartas. Lo eligió porque una tarde, mientras limpiaba el bebedero del corral, escuchó a uno de los niños nuevos decir: «Ese caballo es un rescate, pero también es el que nos rescata a todos». Mateo no olvidó la frase, y ese día entendió que el nombre no era una marca, era un reconocimiento. «¿Ya tiene nombre?», preguntó Andrea, la niña de los pantalones manchados, al ver la placa terminada. Mateo le mostró el trozo de madera sin decir nada. La niña lo leyó en voz alta, despacio, como si saboreara cada letra. «Rescate». Mateo asintió. «¿Él lo sabe?». «Lo supo antes que yo». La niña sonrió y salió corriendo a contárselo a los demás. Ese día, el caballo fue saludado como si volviera a nacer. Lo llamaban por su nombre con respeto, sin gritos, sin órdenes, solo con voz cálida y manos abiertas. Rescate, el que se levantó, el que levantó a otros. Julián, el joven reportero, volvió una semana después con una caja en las manos. Adentro venía una versión impresa del reportaje completo, ya publicado en varias lenguas. En la portada, la imagen de Mateo y el caballo, con el título «La redención no se compra, se toca». «¿Y ahora qué sigue, Mateo?», preguntó, mientras compartían café bajo la sombra. «Seguir», respondió sin dudar, «hacer que este lugar siga siendo refugio, no solo para animales, también para personas que ya no se reconocen». «¿Y tú? ¿Te reconoces?». Mateo miró a lo lejos, donde Rescate trotaba con otros 2 caballos mayores, moviendo la crin al viento como si celebrara cada paso. «Me estoy aprendiendo otra vez, pero esta vez despacio». El refugio creció.
no en tamaño, sino en alma. Niños con dificultades de conducta llegaban cada semana. Mateo no los corregía con gritos ni castigos, les enseñaba a observar, a esperar, a respirar, a acercarse al caballo sin pretensiones, solo con presencia. Un día, uno de ellos, un niño callado que siempre evitaba el contacto, logró tocar a Rescate sin que el caballo retrocediera. Fue un gesto simple, pero los ojos del niño brillaron con un orgullo que nadie le había visto antes. Mateo lo vio desde lejos y entendió. No había vuelto para enseñar a domar, había vuelto para enseñar a confiar. La placa con el nombre Rescate fue colgada justo en el portón principal del refugio. Era de madera rústica, escrita a mano, sin barniz ni ornamentos, y sin embargo era la más fotografiada, la más comentada. Los visitantes la señalaban como si señalasen algo sagrado. ¿Y por qué le pusieron ese nombre?, preguntaban, y siempre había alguien que respondía: porque no solo fue rescatado, él nos rescató a todos. Una tarde, mientras el sol bajaba despacio sobre el campo, Mateo se sentó en su banco de siempre. Tenía entre las manos el cuaderno que antes usaba para escribir lo que no podía decir, pero esa tarde lo cerró. Ya no necesitaba escribir para entenderse, solo miró el campo abierto, el polvo dorado, los niños que corrían, los caballos que pastaban, y a Rescate, libre, tranquilo, vivo. Mateo ya no tenía rancho, ni títulos, ni reconocimiento en los eventos del gremio. La fama que alguna vez tuvo se había esfumado entre incendios, calles dormidas y silencios largos. Pero ahora tenía algo que no cambiaría por nada: paz y propósito. Y en ese pedazo de tierra, sin micrófonos ni medallas, entendió lo que Camila, su hija, siempre quiso enseñarle: que no se trata de controlar la vida, sino de aprender a acompañarla. Y Mateo, por fin, había aprendido a caminar a su lado. A veces, lo que el mundo desecha guarda en silencio la fuerza para sanar a otros. Mateo no rescató a un caballo. Se rescataron el uno al otro. Y juntos nos recordaron que la dignidad no se compra, se cultiva con tiempo, con mirada limpia y con respeto. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la dejes ir. Déjanos tu comentario. ¿En qué momento sentiste que también estabas sanando con ellos? Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Dale like si crees que todos merecemos una segunda oportunidad. Y suscríbete al canal para no perderte más historias que le hablan directo al corazón. Aquí, las almas también relinchan.